que no tengan miedo, ¿no? El hecho de que puedan haber muchas situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, siempre no tener miedo al cambio, el único constante es el cambio. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva inauguración de nuestro podcast Cume Vision. Si todavía no me conoces es porque no te has inscrito a Cume. Mi nombre es Aceret, soy coordinadora de vida estudiantil y el día de hoy estamos con un invitado muy especial, el cual nos va a hablar, hablando de cambios, hablando de reestructuraciones, de una decisión muy difícil, de cómo saber en qué momento tienes que dar un giro importante en tu vida, un cambio, una reestructura, sin dejar de ser quien eres. Nos encontramos con el maestro Emanuel Inurreta. Muchas gracias, maestro, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hola, Seret, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Es de verdad un gran honor el hecho de estar reinaugurando nuestro podcast con usted. Y me gustaría mucho que me dijera, ¿cómo se describiría en una frase el quién es en una frase? Pues mira, creo que lo que mejor me define es la perseverancia. Entonces, siempre he sido alguien que se antepone a las situaciones que van pasando de la vida y siempre buscamos salir avante de los cambios que a veces en la vida se presentan. Y a veces cambios que ni siquiera puedes prever o que simplemente llegan en el momento y tienes que, pues hoy sí que sortear la suerte, ¿no? Entonces, muchos dicen que el destino es algo que uno traza y eso es cierto, uno va construyendo también sus oportunidades, pero creo que algo muy importante es mentalizarte y creer que realmente puedes lograrlo. ¿En qué momento se da cuenta de que tiene que dar este cambio de rumbo a su vida? Pues fíjate que fue algo paulatino. Yo creo que la vida te va preparando para hacer esos cambios. Si bien yo estudié comunicación y pedagogía, actualmente desde hace algunos años, ya 4 años, soy asesor financiero. Durante casi 8 años estuve trabajando en una institución financiera donde primero mi labor era trabajar el tema de la comunicación. Entonces se fue dando de manera gradual, porque al estudiar la maestría en pedagogía, mi idea era pues dar conferencias y charlas. Te voy a asegurar que algo muy curioso es que yo de niño era muy penoso. Yo incluso en las cenas con mis familias salíamos a un restaurante y me decía mi papá, oye, pide la sal o la servilleta, y yo no podía hacer eso. Entonces sí, no era algo que fuera muy fácil para mí la socialización. Sin embargo, con el paso del tiempo y sobre todo en la preparatoria fue donde, bueno, la comunicación se me fue dando más fluida. Incluso en su momento llegué a pensar en tener un programa de radio, que también estuve por ahí un tiempo. Pero ya cuando estudié la licenciatura me di cuenta que, bueno, en el ámbito de la comunicación, de las ciencias de la comunicación, podemos abarcar muchas más cosas. Y fue ahí donde al estudiar las ciencias de la comunicación, al estudiar el entorno en el que vivimos, en cómo se mueven muchas situaciones, entro a trabajar y la situación financiera creo que es algo muy importante y es donde pues vuelco, digamos, como esta profesión, esta labor de educar a las personas, ¿no? Porque al final del día lo que yo busco es ayudar a las personas a crear futuros, a construir futuros, yo le digo chingones, pero al final con base en la educación financiera. Entonces ese giro me llevó a darlo cuando, bueno, me piden mi renuncia en donde trabajaba. Y de un salto, pues digamos así, cuántico, en vuelta de 2 meses más o menos, es que tomo la decisión de empezar a trabajar de esa manera, de hacer mi propia carrera, fuera pues digamos, de iniciativas públicas, y me dedico de manera particular a crear mi propia consultoría. Entonces ahí es donde pues te das cuenta realmente que lo que has ido aprendiendo, de lo que has ido forjándote, pues te sirve para lo que vas a lograr o llegar a ser, ¿no? Creo que a todos nos pasaba de chiquitos de que cuando mamá o papá decían de que, oye, pide la pizza, o ¿sabes qué? Pide el taxi, y yo sé que no quiero, tengo miedo, ¿no? Pero sí,
fueron las dudas que surgieron de este cambio? Porque es un cambio muy drástico el hecho de pedagogía y comunicación a finanzas. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Que van de la mano, claro, pero son cosas diferentes. ¿Cuáles fueron las dudas que surgieron al irse por ese rumbo, por ese camino? Pues primero, creo que lo más importante es pensar en que iba a ser algo totalmente diferente a mi familia, ¿no? Yo de mi familia vengo de personas que son periodistas, comunicadores, entonces ellos traen como ese árbol, por así decirlo, y yo buscaba algo totalmente diferente. Entonces, esa era una parte. La segunda era que, bueno, tenía también la prueba, la responsabilidad de que pues, tengo una familia, mi esposa, mis 2 hijas, a quienes amo mucho, y entonces digo, bueno, tengo que empezar a hacer esto porque realmente creo y confío en que va a ser algo bueno para las demás personas. Algo que he aprendido en el camino es que cuando emprendes o tomas una decisión, siempre tienes que buscar que les sirva a las demás personas para que esto pueda tener un impacto positivo. Entonces, sí habían como ciertas dudas o ciertos temores, porque al principio pues era algo desconocido, ¿no? Al final yo nunca había vendido nada, o sea, literal algo intangible como un seguro, como una asesoría, pues nunca lo había hecho. Entonces el hecho de poder concretar una cita, de poder llegar y plantearle a una persona una asesoría, una situación financiera, de revisar números personales, porque la realidad es que la gente a veces es muy cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr hacer que esto sucediera? Era como el reto mayor principal, pero yo decía, bueno, si estudié comunicación, estudié pedagogía, creo que tengo la manera de cómo poder compartir o transmitir esos conocimientos y de cómo persuadir a las personas de que realmente esto les va a servir y es importante para su vida. Entonces se fue dando, a la parte quiero compartir que, bueno, de mi carrera como asesor financiero, la parte de ser conferencista y tallerista se fue dando también. Entonces fueron como abriéndose esas 2 vertientes que no tenía yo tan desarrolladas, pero que se han ido trabajando, y eso es algo interesante porque pues dices tú, bueno, puede ser algo que Dios dispuso, y al final del día agradezco también porque haya sucedido, porque si yo vuelto a ver hace 4 años lo que estoy haciendo, no lo creería, no lo tendría yo pensado, ¿no? que estuviera haciendo esto. Entonces creo que esto sirve de mucho, porque a veces tenemos miedo al cambio, ¿no? Realmente hay que aceptarlo, hay que tener miedo, porque también la incomodidad hace que crezcas. Entonces siempre eso es algo que te va a mover y te va a hacer que busques la manera de siempre salir adelante. Y hablando de miedos, ¿cuál fue el mayor temor? ¿Qué es lo que temiste perder al momento de reinventarte? Fíjate que algo que creo que me define mucho es mi personalidad. Cuando comencé a hacer esto, pues hay mentores, hay personas, hay coaches que te van asesorando, y yo no quería o no pienso ser un vendedor tradicional, por así decirlo, ¿no? Donde solamente te busco, te hable para ofrecerte o venderte algo y ensartarte algo, por así decirlo. Y yo no quería perder mi personalidad, yo quería ser alguien, pues soy bastante serio, por así decirlo, pero también soy alguien de confianza, amigable, y entonces yo no quería que me vieran solamente como, es el vendedor de esto, ¿no? Esa parte siempre la he tenido y la he conservado, porque hay situaciones en las que, lógico, te ponen metas, te ponen como mediciones para que tú vayas avanzando, y hasta la fecha me siguen diciendo, es que no eres tan agresivo, ¿no? Como esperamos que fueras, porque, bueno, es mi forma de ser, ¿no? Entonces, esa parte siempre como tratando de mantener ese perfil. Yo creo que esa personalidad que uno nos define o como somos, hay que perseverarla, hay que mantenerla, porque es tu particular y es tu sello de vida, tu punto de vista y tu sello como persona, y es lo que la gente va a recordar también de ti, ¿no? En el servicio, en cómo lo atendiste, en la experiencia. Esa parte creo que sí he tratado de cuidarla y de mantenerla, de no perder quién soy, y eso siempre, pues hay que buscar siempre mantenerse así.
Y es que efectivamente siempre dejamos una huellita en las personas, ya sea algo positivo o algo negativo, pero siempre dejamos un recuerdo en las personas. Me ha pasado que ciertas compañías, ciertas empresas, no voy a decir nombres, te llaman, ¿no? De que ofreciéndote un servicio o vendiéndote algo y reaccionan de la manera más agresiva, no les gusta su trabajo, no lo sé, pero o te cuelgan groseramente o simplemente... Es tanta la insistencia que a veces llega a ser incómodo, claro. ¿no? Entonces siempre he dicho que sí, hay formas de decir las cosas. Y qué padre, ¿no? Que tu firma o tu huella sea eso, dar un servicio diferente. Hablábamos hace ratito de que tu familia llevan ese mismo campo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes decir o qué me puedes decir respecto a eso? Porque puede existir también ahí el miedo de que qué va a decir mi familia, o quizá los decepcione, o no voy a ser apoyado. ¿Cuál fue la opinión que más te importó en ese momento? Pues mira, no puedo decir que siempre ha sido el ¿cómo dicen? La oveja... La oveja negra de la familia. No puedo decir porque realmente no es así, pero creo que sí he tomado como ciertas decisiones en algunos momentos de mi vida en donde a lo mejor he antepuesto lo que creo y lo que confío para mí, para mi bienestar, para mi persona. Lógico, siempre escuchando los consejos y aprendiendo de las experiencias sobre todo, pero algo que he tratado de anticiparme siempre es a los cambios, a las situaciones. Al final la comunicación ha ido transformándose de los medios tradicionales como antes existían, hoy pues todo es digital, ¿no? Y yo veía, bueno, que ahí ese mundo no era lo que yo estaba buscando realmente. Entonces, sí, lógico, al principio mi familia a lo mejor no creía o no confiaba en este proceso. Hoy se dan cuenta que, bueno, afortunadamente me ha ido bien y gracias a eso, pues lógicamente confían en que también podemos hacer cosas diferentes de acuerdo a lo que nosotros pensamos y queremos, ¿no? Entonces, esta parte creo que viene de como a romper patrones que muchas veces tenemos y sobre todo algo muy importante. Yo lo que busco, y sobre todo cuando hago una asesoría, es que rompamos patrones con nuestras familias de cómo nos relacionamos con el dinero, ¿no? Porque al final del día, muchas veces las ideas limitantes o los pensamientos de muchas situaciones vienen de casa, ¿no? Y a veces son relaciones que vamos teniendo, que vamos generando y no nos damos cuenta, porque simplemente es lo que escuchábamos, era lo que oíamos o era lo que entendíamos, y entonces ahí es donde creo que, bueno, uno como persona, como individuo, tiene que tener clara cuáles son sus metas, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar y confiar en el proceso, porque al final del día, si no confías en ti, pues nadie más va a poder confiarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante, que podamos creer en nuestros sueños, en nuestros proyectos y que luchemos por ello, ¿no? Para alcanzarlo. Hoy, pues lógicamente, a lo mejor la comunicación está en lo que hago, porque al final hago contenido en redes, hago mucho tema también para comunicar con mi comunidad, pero no estoy enfocado solamente a un tema de noticias o a un tema de otro tipo, ¿no? Entonces yo quiero seguir ayudando a las personas, que creo eso es como siempre lo que aprendí también de mi familia, siempre ayudar a los demás, pero también posicionarme a mí, digamos como, y a mi familia anteponiendo ante cualquier situación, ¿no? Porque a veces vivimos tan clavados en el trabajo o tan de lleno en las cosas que perdemos de vista en algunas ocasiones lo más importante, ¿no? Y ahí es donde creo que también tenemos que voltear a ver qué es lo que realmente importa. ¿Y cómo aprendes a mantener este equilibrio entre una cosa y otra? Pues afortunadamente la actividad que realizo me permite hacer cosas que antes no hacía, como por ejemplo, yo voy por mis hijas a la escuela, yo las veo que se alisten, que se bañen, que hagan sus actividades en la tarde, en extracurriculares. Ya con mi esposa, bueno, nos coordinamos para ver ese tema de las tardes que hace falta, pero siempre hay que tener un control en el sentido
de que tu agenda, pues tú puedas definir en qué horarios, ¿no? Hay algo que también he aprendido. A veces podemos tener un enfoque principal de nuestras actividades, pero ¿cómo saber en qué momento tengo que mantener un hiperenfoque? En qué cosas realmente son importantes y cuáles son urgentes, ¿no? Entonces, a veces pensamos que todo es urgente y no es así. Hay cosas que sí son urgentes, pero hay otras que son importantes. Entonces, hay que saber sobreponer eso. Y yo trato de que, poder estar presente en los momentos importantes de mis hijas, de mi familia, pero también estar presente en los momentos importantes con mis clientes, porque al final de cuentas esto se tiene que mantener, ¿no? En un equilibrio de 50-50. La relación con los clientes se construye, ¿no? Y lo mismo con mi familia, la tengo que cuidar y mantener. ¿Es algo sencillo? No. Definitivamente tenemos que ir aprendiendo también en el camino, pero bueno, yo tengo como marcado con colores cuáles son las cosas en mi agenda de la oficina, cuáles son las cosas de la familia, y tengo horarios que no toco, ¿no? Porque al final de cuentas sé que en esos horarios tengo que estar presente para ciertas actividades. Entonces ahí es donde creo que podemos empezar a trabajar también cómo equilibrar eso, ¿no? Si voy a trabajar, es difícil igual porque al principio sí me tocaba trabajar, ¿no? Más de 10-12 horas, incluso en la madrugada. Hoy ya cuento con un equipo que también me ayuda y eso hace que sea más fácil, ¿no? Porque al final puedes delegar ciertas cosas y mientras estoy aquí grabando contigo, pues alguien está haciendo lo que yo tenía que hacer en este momento, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también hay que ir aprendiendo a cómo soltar y cómo delegar, porque uno no puede con todo. O sea, tienes que aprender a soltar en algunas cosas y sobre todo a delegar con responsabilidad a las personas que te van a ayudar, ¿no? Y siempre dicen, rodate de los mejores, rodate de las personas que realmente te puedan ayudar a crecer. Y creo que hay algo muy importante. La historia que tenemos cada uno nos va a servir para también transmitirla con las personas. Es correcto. Y eso va a permitir también que, más gente te recomiende. Y eso afortunadamente me ha pasado. Sí, precisamente lo que hablamos del dejar esa marquita en las personas. Y precisamente igual hace unos días tuvimos aquí como una capacitación en donde nos mostraron lo que es la tabla de urgente, importante, o sea, aprender a diferenciar lo que es importante para mí, urgente para ti, lo que se puede dialogar, todo eso, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que necesitabas tener a un equipo de trabajo y cómo aprendes a liderar a ese equipo de trabajo? Pues mira, creo que todo va paso a paso. Hace un año es que empiezo a hacer, como mi tiempo más absorbente por las tareas de la oficina. Y es que digo, ya necesito delegar ciertas cosas. Sobre todo en el tema de contenido de redes sociales, ya tenía yo el interés porque si bien aprendí comunicación y sé ciertas cosas, dije yo no puedo hacer todo, ¿no? Necesito a alguien que me ayude, alguien que sepa, alguien experto, y empecé a buscar, ¿no? En ese andar. Ahí lo que hacemos es que sí definimos como ciertos temas, cada mes revisamos cómo vamos, hacia dónde queremos llegar, y de cierta manera pues no suelto todo al 100% porque al final de cuentas tenemos que ir revisando qué es lo que funcionó, qué no funcionó y cómo vamos ajustando, ¿no? En el tema del equipo, de quien se hace cargo también de las labores administrativas, eso es algo que igual desde el año pasado dije, ya va creciendo mi cartera de clientes, necesito tener a alguien que me ayude con los trámites para poder mantener el servicio, ¿no? El nivel de servicio adecuado para las personas. Y entonces es que decido tener a alguien conmigo. En ese momento, pues lógicamente son responsabilidades también que ya vamos formando, ¿no? Porque al final es contratar personas, es mantener sueldos, es todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, el ir avanzando, el ir construyendo, el ir creciendo, también va a doler y también va a costar trabajo, ¿no? Porque al final del día podemos ver hacia atrás en retrospectiva y decir, estos meses sí he tenido buenos ingresos y en estos meses han sido más bajos. Hay que saber cómo promediar eso
y para tener un control, ¿no? De que yo no me pueda desfasar en algún punto o yo me quede sin liquidez, y toda esa parte financiera, pues al final la he ido aprendiendo, ¿no? en el andar, y es lo que aplico también para mi negocio. Entonces esta parte es la que en su momento, cuando dije yo, bueno, ya tengo la capacidad, vamos a iniciar con esto, vamos a ir creciendo, y el equipo se ha ido manteniendo. Liderar a veces es también confiar, ¿no? El hecho de que yo te diga qué es lo que tienes que hacer tal cual no sirve, no significa que entonces te esté yo ayudando o te esté yo diciendo qué es lo que vamos a hacer. Si ya le enseñaste el proceso, si ya le dijiste cuál es el camino, entonces te dejo que también tú lo explores, que tú lo hagas, porque a lo mejor puede haber otro proceso o otro cambio en el que puedas tú hacerlo de manera más rápida, mejor, y también es confiar en eso, ¿no? Porque si siempre tienes como querer tener todo el control, es imposible, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de personas, el hecho de relacionarte con otras personas, a lo mejor la comunicación no siempre va a fluir igual, y entonces ahí es donde tenemos que tener también cuidado. Mantener una comunicación estrecha con tu equipo es bueno, pero también es saber diferenciar en qué momento estamos hablando de trabajo y en qué momento ya es otra parte fuera del trabajo, ¿no? Sí, y precisamente, bueno, no podemos con todo, somos seres humanos. Así es. Y necesitamos en algún momento saber cuándo ya no puedo con todo, tengo que buscar ayuda, tengo que conseguir apoyo. ¿Cómo distingues a la persona que eras antes y cómo describes a la persona que eres ahora? Pues a la persona que era antes estaba en una zona de confort. Sí, hoy, bueno, también se da que a 2 años después de mi salida, en donde yo estaba trabajando, me invitan a regresar nuevamente, y afortunadamente pues dije gracias, ¿no? Yo ya había construido un camino, el cual también dije, bueno, las personas que ya confiaron en mí, que depositaron su confianza en cuidar su futuro, en cuidar sus patrimonios, no les puedo decir mañana, ahí nos vemos, gracias. Claro. Y entonces hoy me veo a alguien con un aprendizaje de vida, que lo que busco a veces cuando doy charlas y conferencias es transmitirles que no tengan miedo, ¿no? El hecho de que puedan haber muchas situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, siempre no tener miedo al cambio. El único constante es el cambio, pero sí tener muy claras cuáles son tus objetivos. A diferencia de hace 4 años quizás, hoy me veo una persona más responsable, más seria, con un compromiso más claro, ¿no? de qué es lo que hago en este mundo, qué es lo que hago aquí y cómo puedo ayudar a más personas. Siempre buscando la manera de cómo ayudar a más personas, porque al final del día eso es lo que me ha permitido seguir haciendo lo que hago. El tener un propósito, el Así llevar es. una meta es lo que nos ha ido ayudando a conseguir al final el objetivo, ¿no? Porque pues es eso, un objetivo de crecer. Y qué padre que buscaste el vincular una cosa con otra, hablando de pedagogía, comunicación, con pues lo que ahorita es finanzas, exactamente. ¿Cuál crees que es la clave para poder hacer que un emprendimiento crezca? Bueno, fíjate que algo que me ha servido también mucho, he leído algunos libros sobre las culturas asiáticas, la japonesa, sobre también muchos fundamentos de cómo emprender, porque pensamos que, bueno, hacer un negocio propio es algo sencillo, y la realidad es que no. Digo, quien te diga que emprender es fácil, te está mintiendo. Totalmente. Al inicio, los primeros 2 años o 3 años son solamente para reinvertir en el negocio, y creo que ahí es donde radica también el error más grande de los negocios, porque empezamos a ver ingresos y pensamos que todo es para el dueño del negocio, ¿no? El emprendedor. Y creo que esa parte muchas veces no es. Los negocios no fracasan por ser malos o porque no son buenas ideas, sino porque no hay un control. Entonces, esa parte importante de cómo saber en qué momento paso de ser emprendedor a empresario, cómo hago ese cambio,
porque hay mucha gente que se pasa toda la vida en un autoempleo. O sea, tú creas tu propia empresa, pero realmente te autoempleas. Y si tú tienes que estar presente para generar ingresos, entonces no es un negocio, estás solamente autoempleándote. Ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, la parte esta de formar un equipo, de trabajar en equipo, de soltar ciertas cosas que traemos o que arrastramos con nosotros, porque a pesar de que, bueno, pensamos que Campeche es un estado pequeño, hay que mirar más allá de Campeche, ¿no? Cómo lo que yo hago puede servir a más gente, no solo en Campeche. Y eso es algo que yo también he buscado, ¿no? Traspasar esas barreras, buscar más allá de nuestro estado, cómo llegar, y ha sido a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, es una herramienta muy, muy bonita, muy padre, que al final a lo mejor los jóvenes ya vienen con este chip como de la parte digital, pero a nosotros nos ha ido tocar aprender a cómo entender el algoritmo, a cómo hacer llegar contenido. Incluso un día me dijo mi hija, porque tengo un canal de YouTube, y me dice: papá, debes hacer un video de shorts enfocado a los niños, para que hables y le digas, oye, muéstrale este video a tus papás y hablemos de finanzas, ¿no? Entonces, al final, ahí como que dices tú, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque está aprendiendo a vender desde chiquita. Porque al final, efectivamente, si queremos llegarle a las personas indicadas, tenemos que hablarle a los que están en esas redes sociales, ¿no? Y es algo interesante. Hoy, pues, digamos que el emprender, repito, tiene que tener mucha persistencia, tiene que tener mucha paciencia. Queremos que hoy abramos el telón y mañana se vendan todo lo que tenemos, y eso es algo muy importante. Repito, el control y la medición es algo fundamental. El control también de inventarios. Hay gente que he sabido que, bueno, llenan las bodegas y al final el producto que llenaron no era el más vendido. Entonces, ese tipo de situaciones, solamente midiéndolas y controlando qué es lo que sí, qué es lo que no, es lo que me va a permitir hacer un control mejor. Hoy la inteligencia artificial nos ayuda también muchísimo con todo esto. Podemos hacer muchas cosas con ayuda de la IA. No, digamos, depender de eso, pero sí darles datos o información que nos generen reportes o que nos genere información para tomar decisiones. Y eso es lo que les puedo decir a los emprendedores, ¿no? Que busquen ser lo más tecnológicos posibles. Algo que podemos hablar en Campeche, y lo platicaba yo hace poco con unas personas que vienen de Europa, que trabajan conmigo, con mi asociación, es que Campeche, al no ser un estado de industria, puede tener muchos emprendimientos digitales, desarrollo de apps, call centers, muchas herramientas que a empresas transnacionales les pueden servir, y a generarlo desde aquí de Campeche, ¿no? Y al final es algo virgen, es algo que podemos desarrollar, y creo que puede servir también para muchas personas. ¿Qué es lo que le dirías a tu yo del pasado? ¿Cuál sería el tip que le dirías si pudieras tú volver a ese proceso, a ese inicio del proceso? Pues yo le diría que hubiera empezado desde antes. Te tardaste. Exacto. A lo mejor las circunstancias lo fueron llevando hacia otros lugares, a experiencias que también que nos sirvieron para crecer. Pero creo que las decisiones que vamos tomando también nos sirven. Entonces, a mi yo del pasado le digo que, bueno, que siga creyendo en que sí se puede lograr las cosas, en que soñar nunca va a ser algo difícil, sino lo difícil va a ser hacer realidad esos sueños. Y digo difícil porque al final, pues, lógicamente va a costar trabajo, ¿no? Y no hablo de una parte limitante, sino más bien de que esa pasión que tienes por ese sueño la traduzcas realmente en lo que quieres alcanzar. Y al final del día, siempre he sido alguien muy inquieto, alguien que se mantiene haciendo muchas actividades, y creo que también eso habría que cambiar en algún sentido. Antes yo hacía muchas cosas, hoy me he mantenido más enfocado en ciertas particularidades. Ese enfoque a lo mejor lo hubiera tenido desde antes, y eso me hubiese ayudado a crecer más rápido. ¿Te arrepientes el día de hoy de haber iniciado con comunicación? No, realmente no me arrepiento. Te repito, en su momento yo estudio comunicación porque
formo parte de un grupo de radio. Fuimos la primera radio en línea en la Universidad Autónoma de Campeche, creamos una radio en digital y llegamos a tener un programa en una radio local. Por eso es que decido entrar a comunicación. Incluso ahí te puedo decir que mi papá me dijo, no entres ahí, no es que mejor vea esto, lo otro. Y yo decidí entrar ahí. Estudio comunicación, repito, la parte más de las ciencias, de cómo analizar el comportamiento de las personas, de la parte teórica, digamos, no solo de comunicar, sino más bien de cómo entender a la sociedad. Y sobre todo la parte de comunicación organizacional, ¿no? Al interior de una empresa. Y me doy cuenta de decir, bueno, esto me puede servir para muchas cosas más. No solamente el hecho de poder comunicarme con las personas, sino de cómo entender cómo funcionan estas empresas o cómo funciona una empresa. Y es ahí donde empiezo a buscar seguir aprendiendo más, ¿no? La comunicación creo que es fundamental para todo, ¿no? Al final, hoy, quien sabe comunicarse puede vender cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que es elemental que todos podamos tener esta parte de la comunicación en todas las carreras, porque si tú le dices a un ingeniero, véndeme un proyecto de una infraestructura, a lo mejor no tiene la capacidad o desarrollar esa habilidad. Entonces, creo que es importante también para todos poder aprender un poco de comunicación. ¿Y qué es lo que le comunicarías a alguien que tiene miedo de tomar ese impulso de cambiar de rumbo, de reestructurarse y que tiene pues ese miedo de perderse a sí mismo? Claro, pues bueno, hay que dejarse guiar. En algunos momentos, cuando estás empezando o haciendo algo, hay que buscar aprender de los mejores, hay que buscar acercarse y guiar de cierta manera tus pasos a lo que ellos hicieron, pero nunca perdiendo tu esencia. Entonces, yo a esas personas les digo, bueno, sí, está bien, aprende de cómo lograron hacer esas personas lo que llegaron a hacer, pero siempre manteniéndote tal cual como eres, tal cual como crees que la gente te ve, y más allá de el hecho de cómo piensen acerca de ti, de lo que tú crees de ti, ¿no? Entonces, hay que tener valores, hay que tener también la parte del respeto, de la educación, y sobre todo saber que lo que estamos haciendo es por el bien de nosotros, ¿no? Entonces, hay personas que a lo mejor tienen miedo a cambiar de rumbo, a cambiar de situaciones, porque están en su zona de confort, ¿no? Al final del día estamos cómodos, nos parece arriesgado cambiar de cierta... Hay gente que sé que, bueno, de cierta manera odia su trabajo, por así decirlo, pero por la estabilidad, la seguridad, no se atreven a hacer algo diferente, ¿no? Y está bien, hay gente que está diseñada para trabajar, está bien dentro de una empresa, pero si eres el barrendero, que seas el mejor barrendero. Si eres el administrativo, que seas el mejor administrativo, ¿no? Siempre buscar ser el mejor de lo que hacemos, y no por competir con los demás, sino por competir contigo mismo y ir creciendo día a día un poco más. Sí, claro, es dejar esa esencia de que esta persona daba su 100 siempre y esta persona no ponía, bueno, quizá no el ponerse la camiseta, ¿no? Por la empresa, pero sí es nuestra marca, es nuestra esencia, es nuestra huella, nuestra firma, al final de todo es nuestra imagen y nuestra presentación la que va a hablar. Creo que la parte aquí más importante es ser proactivo, ¿no? El no ser reactivo, sino proactivo, significa que, bueno, tú puedas actuar antes de una situación y te prepares para decir, oye, creo que esto puede funcionar, ¿no? Aunque no te estén quizás preguntando, pero tú ya estás viendo alguna situación o estás planeando ciertas situaciones, y esa parte creo que nos puede servir de mucho para también ir destacando en cualquier ámbito que te desenvuelvas, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, si tienes una corazonada y crees en ello, ¿por qué no decirlo? Al final del día, lo más que puede pasar es que te digan que no, ¿no? Claro. Entonces, pero si te dicen que sí, eso es también algo valioso. ¿Qué mensaje le dejarías a quienes hoy nos están viendo? Pues bueno, creo que la educación es algo muy importante. La educación siempre nos va a servir para abrir muchas puertas. Yo les diría que no desaprovechen la oportunidad de seguir aprendiendo. Yo en los últimos años, si bien no estudié una carrera como tal de finanzas, me he especializado con diplomados, con cursos
y con certificaciones especializadas en finanzas, y es como puedo darle a la gente el servicio que hoy doy. Pero todas las herramientas que aprendí, que estudié en la licenciatura y en la maestría, también me sirven para poder hacer lo que hago. Entonces, la herramienta más poderosa siempre va a ser la comunicación, y siempre sigan aprendiendo. De verdad que es una infinidad, sí, ahorita pudiéramos platicar muchísimas cosas más, pero pues también aquí producción, el tiempo, el dinero mueve, el mundo se mueve a través del dinero, el emprendimiento, las finanzas, la comunicación, o sea, no estaríamos aquí. Así es. No estaríamos aquí dialogando, hablando, platicando. Muchas gracias, maestro, por la conversación, el conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. Pónganme ahí en los comentarios si quieren una parte 2 con el maestro Emanuel Inurreta. ¿Qué le preguntarían ustedes? ¿Qué es lo que quieren saber de él y todo su conocimiento, toda su formación? Esperen un próximo episodio, estén pendientes a nuestras redes sociales, a un próximo episodio de Come Vision. Y pues muchas gracias, maestro. Un gusto, un placer, y nuevamente gracias por la invitación a Cume, a ti, a Seret. Y pues bueno, sigan las redes sociales de Cume para que ahí sigan viendo los episodios y puedan ver a más personas que pasen por sus redes, maestro, ¿dónde lo podemos encontrar? Ok, me pueden encontrar como @einurreta con Y, @einurreta en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así me pueden encontrar y ya es más fácil. Perfecto. Pues esperen el próximo episodio de Come Vision. Nos vemos pronto. Bye.